Vamos a comenzar hablando de una palabra hermosa que Dios me ha regalado, el cual se encuentra en Samuel, primera de Samuel, y vamos a leer solamente unos versículos por cuestiones de tiempo. Vamos a leer solo algunos versículos bíblicos aquí. Primera de Samuel, capítulo 22. Dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Reina Valera y luego voy a leer en la TLA, que me gusta mucho esa versión porque es un lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, vinieron a buscarlo. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vemos la palabra del Señor. Anteriormente, en los versículos anteriores, habla de que Saúl iba persiguiendo a David. Después de ese fuerte enfrentamiento que David tiene con Goliat, ¿sí? Que recordemos que él era el enemigo del pueblo de Israel y vino a vociferar en contra del pueblo. Y hubo un hombre que se levantó valiente, que fue David, a enfrentar a este gigante. Y dice la palabra de aquí que él, después de aquellas cosas, luego David tuvo que huir, y él huyó a una cueva, la cual ya se llamaba Adulán. Y David estuvo allí guardado, encerrado en un lugar secreto. Era tan secreto que toda la familia supo dónde se encontraba y allí le cayeron. Eso es como cuando usted se va para un paseo en secreto y le llegan todos allá. ¿Sí? No es ni tan secreto porque allá le llegaron, allá le cayeron a David, sus familiares, sus amigos. Y voy a leer en la TLA porque es un lenguaje más actual y dice: de Gat, David se fue a la cueva que está en Adulán. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo, fueron allí, como 400 hombres. Y todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho, imagínense, y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó allí a ser el líder de estos hombres. Tremendos hombres de Dios, tremendos, imagínense, llegaron todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que estaban amargados. Qué tremenda palabra, ¿no? Y vemos que lo primero que vamos a ver aquí, vamos a ver solamente dos cosas en esta mañana. Lo primero es que cuando tú tienes un llamado específico de Dios, cuando tú has sido ungido por Dios, por un propósito de Él, por un llamado de Él, has sido apartado para Él, no hay nadie que te pueda detener y no hay cueva que te pueda esconder de los demás. No hay ningún arma que pueda levantarse en su contra, y aunque estés de pronto huyendo de algún lugar, huyendo de alguna situación, escondiéndose de algún enemigo, allí el Señor está contigo. Allí el Espíritu Santo Dios está contigo. No importa la tormenta que se haya querido levantar en medio de ti, Dios está contigo y Dios te ha ungido desde el momento en que tú le dijiste: Cristo Jesús, entra a mi vida. Ese mismo día el Señor te selló con el Espíritu Santo de Dios y eres un apartado, eres un hijo, eres un llamado y tienes propósito en Él. Amén. Entonces podemos ver que aquel que en unos capítulos anteriores, creo, si no estoy mal, en el capítulo 17, aquel le decía a Saúl: yo mato osos y mato los leones, y los cogía y les arrancaba las quijadas. Ese mismo que se estaba enfrentando con osos, con leones, que mató a Goliat,
que el Señor le dio la victoria, que el Señor estaba con él, porque Dios estaba ciertamente con David. Ahora se encontraba en una crisis, ahora se encontraba en una situación difícil. Y mira, iglesia, yo quiero decirles algo, y no importa la situación por la que tú estés atravesando en este momento. Lo importante es quién está contigo a esta hora y quién te está rodeando. ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién te está ayudando? ¿Quién te está levantando? Déjame decirte que ese es Dios, que ese es tu Padre Celestial que te ama tanto, que te amó tanto, que entregó a su único Hijo para venir a morir en una cruz por ti. Él derramó la sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos libertad en Él, salvación en Él, vida eterna en Él. Entonces no es cualquier persona. Hemos sido escogidos, hemos sido ungidos por Dios, tenemos un llamado, un propósito específico en Él y Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado y no hay ningún arma que pueda venir en contra de nosotros y detener ese propósito en Él y detener ese llamado. Te podrás esconder en la cueva más oscura, te podrás esconder, te podrás ir a un lugar solo, donde quieras estar solo, como le pasó a Elías después de matar tantos ídolos. Y él se fue al desierto solo y se quería morir, pero allí mismo estaba Dios con él, levantándolo, animándolo, confortándole. Dios nunca te dejará, Dios nunca te desamparará. El Señor siempre estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, pues Él lo prometió y así será, amada iglesia. Yo quiero que esta mañana tú creas, tú te convenzas que no estás solo, que no estás sola, que Dios es por ti y que Dios va por ti y que va a quitar a todos tus enemigos. En este caso específico era un plan del enemigo querer matar a David, querer acabar con su vida. Y el plan de Dios no es ese para nosotros, porque Dios ha depositado algo especial en ti. Dios quiere vida, su palabra lo dice. Dios quiere vida y vida en abundancia. Y aquí nos está hablando de que el hombre Saúl lo quería era muerto, lo quería era matar. O sea, quería acabar con el plan de Dios, con el propósito de Dios y abortar todo lo que el Señor tenía planificado para David. Pero David huye en ese momento y Dios está con él. Tú tienes la esencia de Dios, tú tienes el poder de Dios. En ti está el Espíritu Santo que te ayuda y que te guía. Después de ver cómo David se enfrentaba a tantos enemigos, tuvo que huir de uno solo, de un solo enemigo y encontrar un escondite. ¿Y cuál era ese enemigo? Era su propio suegro, era Saúl. Imagínense en eso, bonita familia la que le tocó a David, que el mismo suegro lo quería y por envidia, muchos son los que te van a tener envidia y van a querer el daño para ti, porque ellos a veces desean, estos enemigos a veces desean, o estas personas de las cuales nos rodeamos, a veces te envidian por la esencia que tú tienes, por lo que tú llevas dentro. No tenemos oro ni plata ni somos millonarios, pero a veces nos envidian por la esencia que tú tienes, por lo que tú llevas dentro, por lo que Dios ha colocado en ti. Y ese era el plan de Saúl, matarlo. Su suegro lo estaba persiguiendo para quitarle la vida, nada más y nada menos. O sea, lo quería borrar del todo. Ay, suegrito lindo. Mi suegrito está acá, pero mi suegrito sí es muy lindo. Dios nos libre de un suegro como ese. Bueno, en los versículos, vamos para el segundo punto, en los versículos que acabamos de leer, dice que vinieron allí a él los afligidos, ¿sí? Los que estaban endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. Y las tres cosas que nombra acá
son netamente espirituales. Aunque no pareciera, son espirituales. Porque aquí la palabra afligido en original y en figurativo estoy enredada. El significado completo, original de la palabra afligido es oprimido, es opresión, ¿sí? No era que estuviera triste, era una opresión del enemigo sobre tu vida. Cuando te has sentido oprimido, cuando te has sentido que te están como pisando ahí, maltratando. Esa opresión que sientes de parte del enemigo cuando viene a tu alma. Eso lo podemos ver aquí. Vinieron a él todos los que estaban oprimidos, todos los que estaban afligidos. Vinieron a él los que estaban endeudados. Y aquí en la palabra endeudado es aquellas personas que habían sido abusadas de pronto de algún tipo de usura, ¿sí? De aquellos que habían sido también maltratados, pero de pronto por una situación económica y estaban pasando por situaciones difíciles. Aquellos que de pronto sin pensarlo, sin consultarle al Señor, nos metemos a veces en apuros con situaciones económicas en esta situación se veían estos hombres endeudados, pero no solamente era de tener deudas, sino de que los estaban ya oprimiendo con el interés, los estaban hostigando, sería la palabra correcta, que ya ellos no tenían esperanza, porque así sucede. Y nos vamos para un ejemplo como cuando las personas hacen préstamos y que de pronto no pueden cumplir con esa deuda, se sienten ya muy sin salida, se siente sin salida. Y sobre todo esos prestamistas a diario son tremendos, tremendos, iglesia, y Dios no nos quiere ver metidos en esas situaciones. Y lo tercero que podemos ver ahí era que se hallaban en amargura de espíritu. Y aquí esa amargura significa no tener usted ganas de vivir, no tener usted ganas de nada, y ahí sí, o sea, ya ahí sí es la tapa de todas las cosas que acabamos de ver aquí. Porque ya cuando usted no tiene ganas de vivir, ni de salir adelante, ni de creer en Dios, ni de que no hay salida, se quiera morir, ya ese tema es bastante grave y bastante difícil. Y mire que estas personas fueron las que buscaron a David, ¿sí? Y van a venir personas como estas a nuestra vida. Y no importa en la situación que tú estás en este momento o por la que estés atravesando en ese momento, porque Dios te ha dado un liderazgo, Dios te ha dado llamado, Dios te ha dado un propósito, y no importa cómo te sientas, puedes estar huyendo de la peor situación, pero siempre te va a rodear gente que va a necesitar tu liderazgo, que va a necesitar de ti. Y hemos estado hablando acerca del pensamiento. ¿Se acuerdan? Hablamos el viernes acerca de los pensamientos, de pensar bien y acerca de pensar de la forma correcta y qué es lo que nos ayuda y qué es lo que no nos ayuda. Y el pastor volvió y lo dijo el lunes en el devocional. Y si te has perdido alguno de esos devocionales, vaya allí, lo busca, en YouTube están grabados y los puedes escuchar. Estamos hablando acerca de un pensamiento. ¿Y qué hizo David aquí? Él pudo haber pensado, no, yo ahorita qué líder ni qué líder voy a ser. Yo ahorita estoy huyendo. Vayan y escóndase y sálvese. Pero no, David no pensó de esa manera. David se levantó como líder de ellos. Él era un líder, él era de un corazón bueno también, porque no los apartó. Vinieron a él personas que no lo iban a edificar en ese momento. Personas que de pronto no le iban a ayudar, porque ¿cómo se siente usted cuando le llega a alguien así de esa manera, que no quiere vivir, que no tiene ánimo, que se encuentra en problemado, que se encuentra endeudado, que está oprimido? ¿Le va a dar algún tipo de esperanza? ¿Le va a dar a usted algún tipo de aliento? No, por el contrario, antes nosotros debemos, somos los que tenemos que darles aliento a esas personas, a ese tipo de personas.
Y David lo hizo acá. David pudo haber decidido no seguir siendo el líder de ellos y haberle dicho, váyanse ustedes por donde vinieron, váyanse de aquí. Ese pudo haber sido un pensamiento de David, pero David sabía quién estaba con él. Dios está contigo. Dios está de tu lado. Dios no te va a dejar. Debes tenerlo claro en este momento. Debes tener la claridad absoluta que el amor de Dios está sobre tu vida y que Él no te va a dejar, no te va a desamparar, no te va a dejar solo en esa situación, no te va a dejar solo en esa cueva como se encontraba David. Van a llegar personas que te van a rodear y que te van a ayudar a crecer espiritualmente, porque David tuvo que levantarse de allí y mirar con qué los alimentaba y mirar cómo les solucionaba y mirar a dónde iba. Y más adelante vamos a hablar de que estos 400 hombres que estaban terriblemente espiritualmente en ese momento y en toda su vida era un desastre, fueron los 400 valientes que ayudaron más adelante a David a salir adelante en las guerras. Fueron los que defendían a David en todo momento. Así que yo le pido al Espíritu Santo de Dios en esta mañana que sea obrando en tu vida, que sea obrando en tus pensamientos, que tú decidas creerle al Señor, que tú decidas pensar bien de Dios, que tú pienses que Dios está contigo, porque esa es la realidad de nuestra vida espiritual, esa es la realidad de la palabra, y Dios está con nosotros. Sin importar el desierto por el cual estés atravesando, recuerda que Elías, que es un profeta de Dios, se encontraba en situaciones difíciles, terribles, deprimido, angustiado, tanto para querer no vivir. Decía, Señor, mejor quítame la vida, cuando estaba pasando por medio de ese desierto tan terrible, huyendo también de Jezabel. Estaba huyendo, pero tomó un pensamiento diferente porque Elías se quería morir. Y mira el pensamiento de David, se rodeó de gente que aunque no le estaban aportando nada bueno, nada positivo, quiso levantarse. David se levantó. Él sabía que Dios estaba con él, los ayudó, luego fueron a pedir comida y bueno, ahí les dejo, Emis escribió aquí, 1 Samuel 22, ahí usted puede terminar de leer la historia y saber qué pasó con David y con estos hombres que luego tenían hambre y fueron a un sacerdote a que les alimentara y bueno, no sigo más con ese tema, ahí le dejo para que usted investigue, para que usted lea, para que usted siga recibiendo la palabra del Señor. Amada iglesia, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero nuestros pensamientos a veces limitan las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Nuestros propios pensamientos, porque como pensamos de forma tan limitada, impiden ver las cosas sobrenaturales que Dios hace cada día en nosotros, los milagros poderosos de vida que Dios hace cada día por nosotros. El solo hecho de que tú te levantaras esta mañana de tu cama, que tuvieras bien, que tengas salud, no más, no hay otra cosa, sino podérsele llamar a eso milagro, milagro, milagro. El respirar es milagro. El que nuestros hijos estén bien, estén guardados es milagro. El que nuestras familias estén bien es milagro. El que Dios nos guarda y nos libra todos los días es milagro. Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Les bendigo, amada iglesia, que el Señor les guarde, que el Señor les cubra, que la gracia de Jesucristo sea sobre todos ustedes cada día. Que puedan aprender más de Él, que puedan aprender más de Dios, más del Espíritu, que puedan crecer, pero que podamos sobre todo arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. David conocía el amor de Dios y eso le ayudó. Y sé que eso también nos ayudará a nosotros. Bendiciones, amada iglesia, y nos vemos el día viernes a las 6 de la mañana.